muchas gracias por la invitación. Pues el tema que vamos a tratar a continuación es protocolo de diagnóstico de diabetes. Bueno, nosotros como profesionales de la salud de la mujer tenemos la oportunidad de verla a lo largo de varias etapas de su vida. De acuerdo a la etapa en la que se presente una elevación de su glucosa, a eso le llamamos hiperglucemia, pues entonces podremos catalogar su enfermedad de una u otra manera. Cuando esta mujer acude con nosotros previo a que desee embarazarse, es decir, una consulta preconcepcional, podemos identificar o etiquetar esta hiperglucemia con distintos nombres. Puede ser prediabetes, puede ser una diabetes tipo 1, tipo 2 o las MODY. Cuando esta paciente se presenta ya durante su embarazo, pues entonces vamos a catalogar esta hiperglucemia como prediabetes, diabetes pregestacional o manifiesta, y también dentro de este grupo de diabetes pregestacional o manifiesta, pues podemos clasificarla como tipo 1, tipo 2 o tipo MODY. Esto cuando se presenta en el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, si la paciente ya acude con nosotros con su embarazo más avanzado, es decir, segundo y tercer trimestre, lo que vamos a hacer es clasificarla tal cual como una diabetes gestacional. Entonces, vean la importancia que tenemos nosotros como ginecobstetras, que de acuerdo al momento o la etapa de la mujer en la que estemos corroborando una hiperglucemia, vamos a tener que etiquetar de una u otra manera su enfermedad. Ahora, como tal, la definición de diabetes gestacional, pues es aquella diabetes que se diagnostica entonces por primera vez en el segundo o tercer trimestre del embarazo y que no se manifestó previamente. La diabetes pregestacional o manifiesta es aquella que se diagnostica antes de la gestación o, mucho ojo, durante el primer trimestre del embarazo, siendo de este tipo de diabetes pregestacional la más frecuente, pues la diabetes tipo 2. Ahora, recordemos que en el metabolismo materno-fetal, pues va a haber un cambio o se van a presentar cierta elevación o disminución de varias hormonas que por sí mismas pueden ocasionar o condicionar que la glucosa se eleve. A este periodo le llamamos el periodo diabetógeno del embarazo, que principalmente se presenta entre la semana 24 y 28 de gestación. Sería en este periodo de tiempo donde tendremos que estar mucho más atentos a una elevación de la glucosa si previamente nos la ha presentado nuestra paciente. Recordemos que en el embarazo pues hay una elevación de la hormona gonadotrofina, de la hormona de prolactina, del glucagón, del cortisol. Hay una disminución de la tolerancia a la glucosa, hay incremento de resistencia a la insulina y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque este se presenta sobre todo hacia el tercer trimestre. Entonces puede suceder que nuestras pacientes no estaban con elevación de glucosa en primero ni en segundo trimestre, pero en tercer trimestre presentan esta elevación y hay que estar muy atentos a esto. Hasta un 70% se puede incrementar esa resistencia a la insulina en tercer trimestre. También es común que en el embarazo disminuyan las reservas hepáticas de glucógeno y que aumente la gluconeogénesis hepática. Vean cómo todo esto en conjunto pues pueden condicionar o favorecer la elevación de la glucosa durante el embarazo. Ahora, ¿a qué paciente se le debe aplicar una prueba diagnóstica desde nuestra primer consulta prenatal o durante el embarazo? Pues aquella paciente que tenga un índice de masa corporal arriba de 25 kilogramos por metro cuadrado o más de uno de los siguientes criterios. Diabetes mellitus gestacional en el embarazo anterior. Si nuestra paciente ya lo presentó en otros embarazos, hay que hacerle pruebas desde la primer consulta. Que ella tenga el antecedente de una hemoglobina glucosilada por arriba del 5.7%, que haya presentado previamente algún grado de intolerancia a la glucosa o alguna alteración de la glucosa en ayuno, que tenga algún familiar en primer grado diabético, que pertenezca a un grupo étnico de alto riesgo como son el afroamericano, las latinoamericanas, nativo americano, asiático americano o isleño del Pacífico. Si se dan cuenta, pues nuestra población entra ya en ese rubro. Historia de enfermedad cardiovascular, no sería raro que alguna mujer, pues joven o en este caso cuando la mujer se embaraza ya más cercano a los 40 años en adelante, que tenga ya historia de alguna enfermedad cardiovascular, hipertensión, por ejemplo, esta paciente debe ser interrogada y hacerle pruebas de escrutinio desde nuestra primer consulta. Lo que les comentaba, una paciente hipertensa, es decir, con presiones por arriba de 140-90,
que presenten colesterol HDL abajo de 35 o triglicéridos mayores a 250 miligramos sobre decilitro, que tenga el antecedente previo a su embarazo de síndrome de ovario poliquístico y que haya sido tratado por sedentarismo, pacientes sedentarias, otra condición clínica asociada a resistencia a la insulina, como sería una obesidad severa, o datos clínicos de resistencia a la insulina, como la acantosis nigricans. El antecedente de un feto o un recién nacido mayor a 4 kilos también es un factor de riesgo importante, y ya como un criterio también que toman en cuenta las sociedades internacionales es una edad materna arriba de 40 años. Entonces recuerden que más de uno de estos elementos y además un índice de masa corporal elevado, pues es importante hacer estudios desde nuestra primer consulta. Y bueno, ¿qué pruebas de diagnóstico tenemos para diabetes? La verdad es que no tenemos pretexto porque tenemos muchas opciones para diagnosticar a nuestras pacientes en cualquier momento del embarazo o previo a este. Aquí tenemos las principales, que serían una glucosa central en ayuno. Ahorita vamos a ver cuáles son los puntos de corte. Una glucemia central al azar a través de la hemoglobina glucosilada, a través de una prueba tamiz con 50 gramos, a través de una curva de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos o a través de una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. Vean cómo tenemos 6 maneras distintas de poder diagnosticar a nuestras pacientes. Ahorita vamos a hablar entonces de cada una y qué puntos de corte se utilizan para esto. Recuerden que comentamos que si a nuestra paciente la detectamos en su consulta de asesoramiento antes del embarazo o durante el primer trimestre, a esta paciente la vamos a catalogar como diabética pregestacional. Ahora, dentro del rubro de diabetes pregestacional, tenemos 2 formas de diagnosticar también, como prediabetes o diabetes pregestacional. Ahora, los criterios de prediabetes, es decir, un paso previo a que nuestra paciente sea diabética definitivamente, ¿cómo la vamos a determinar? Es aquella paciente que presente una glucosa central en ayuno, ya sea antes del embarazo o durante el primer trimestre, recuérdenlo, entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro. A esa paciente ya la podríamos catalogar como intolerancia a la glucosa en ayuno o prediabética. Si le pedimos una hemoglobina glucosilada y esta se encuentra entre 5.7 y 6.4, también nos hace el diagnóstico de prediabetes. Y si tenemos una glucosa central, le pedimos por alguna situación a la paciente su curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos y la glucosa después de 2 horas de esta carga sale entre 140 o 199 miligramos sobre decilitro, a eso le llamamos pues intolerancia a la glucosa, que para fines prácticos es prediabetes. Entonces vean cómo tanto por glucosa central en ayuno, hemoglobina glucosilada y curva con 75 gramos, pero tomando en cuenta estos puntos de corte, hacemos el diagnóstico de prediabetes en nuestras embarazadas. Ahora, el diagnóstico de diabetes gestacional lo vamos a hacer a través de una glucosa central en ayuno, pero ya por arriba de 126, eso ya es una diabetes pregestacional. Si tiene una glucosa al azar arriba de 200 miligramos sobre decilitro, si su hemoglobina glucosilada ya se encuentra por arriba del 6.5% y si su glucosa central se encuentra por arriba de 200 miligramos después de las 2 horas posterior a una carga de glucosa de 75 gramos. Entonces vean cómo en primer trimestre y antes del embarazo tenemos que solicitar curvas de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, ¿sale? Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre diagnosticar prediabetes o diabetes pregestacional? Pues realmente ninguna, simplemente son términos, etiquetas que se le pondría a nuestra paciente en el expediente, en su historia clínica. Sin embargo, ambas se tratan igual. Inicialmente, pues vamos a hacer modificaciones del estilo de vida y dar tratamiento con una dieta baja en carbohidratos. Así que la diferenciación entre prediabetes o diabetes gestacional es puramente pues para hacer una aclaración en el expediente en su diagnóstico, pero para fines de esa hiperglucemia que puede causar problemas en el embarazo, va a ser lo mismo y se trata igual, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar diabetes gestacional en el segundo y tercer trimestre del embarazo? Tenemos 2 opciones que ustedes seguramente ya conocen y practican. Las recordamos, que van a ser la curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. Este es el diagnóstico que le llamamos de un solo paso, porque nos vamos a ir directamente con esta carga de 75 gramos, teniendo como valores 92, 180 y 153 como puntos de corte, como glucosa basal a la hora y a las 2 horas.
Y por otro lado tenemos nuestro diagnóstico en 2 pasos. El diagnóstico en 2 pasos consiste en realizar primero un tamiz con 50 gramos de glucosa. Si este sale por arriba de los valores que estamos mencionando aquí, 130, 135, 140, entonces solicitamos a la paciente que se realice una curva de tolerancia oral a la glucosa, pero ahora con 100 gramos. Y estos son los puntos de corte que vamos a utilizar para esa curva, que son en ayuno 95, a la hora 180, a las 2 horas 155 y a las 3 horas 140. En la manera de hacer el diagnóstico a través de la curva con un paso, con un solo valor alterado, estaríamos haciendo el diagnóstico de diabetes gestacional en segundo y tercer trimestre. Sin embargo, con la manera de hacer el diagnóstico en 2 pasos, con la curva con 100 gramos necesitamos 2 valores alterados para estrictamente poder realizar nuestro diagnóstico. Vamos a hablar ahora brevemente de cada prueba, cómo la debemos solicitar y recordaremos los puntos de corte. Ahora, la prueba entonces, si hacemos el diagnóstico en 2 pasos, solicitaríamos primero la prueba tamiz con 50 gramos de glucosa, que también se le conoce como prueba de O'Sullivan. Y esta no se realiza sin importar la hora del día en la que lo hagamos, no requiere ayuno ni preparación especial. Y lo que vamos a hacer es que se administra a la paciente 50 gramos de glucosa en una solución, en un jarabe, y después de esto, a la hora, medir la glucosa central. Si los valores se encuentran por arriba de 130, muchos autores consideran que desde 130 ya podemos hacer el diagnóstico o de sospecha, y más de 140 es otro punto de corte. Vean cómo si disminuimos nuestro punto de corte, incrementamos la sensibilidad, pero la especificidad sería un poco menor. Pues esta prueba originalmente también se determinó que si el valor no solo salía por arriba de estos puntos de corte, sino que tal cual se encontraba por arriba de 182 miligramos sobre decilitro, ya en automático después de la carga con 50 gramos, ya podríamos hacer el diagnóstico como tal de diabetes gestacional, puesto que las posibilidades eran de hasta un 95%. Entonces, si ustedes le solicitan a su paciente una prueba tamiz con 50 gramos y le reportan más de 182 miligramos sobre decilitro 1 hora después de la carga, ya pueden considerar a su paciente como diabética y vale la pena que ya le inicien tratamiento y seguimiento. En cambio, si reportan por arriba nada más de 130 o 140, lo que vamos a hacer es solicitar una curva de tolerancia, pero con 100 gramos. Sin embargo, quiero ponerles muy específicamente esta diapositiva porque vean cómo se realizó una revisión sistemática de 30 estudios, nada más con la prueba tamiz positiva, y se encontró que cuando su valor como tal ya estaba por arriba de 140 miligramos sobre decilitro, aún que la paciente se hiciera su curva de tolerancia con 100 gramos y esta resultara negativa, vean cómo aún así incrementó los riesgos para esta paciente de macrosomía, de realización de cesárea, de preeclampsia, de hipoglucemia neonatal y de distocia de hombros. Por lo tanto, ya no es tan confiable el hecho de decir, bueno, mi paciente salió con un tamiz alterado, pero su curva de 100 gramos salió negativa, puedo estar tranquilo. Pues no, porque nuestra paciente puede seguir teniendo riesgo de estas complicaciones. Ahora, si ya corroboramos que nuestra curva tamiz salió alterada entre 130 y 180 miligramos sobre el decilitro o entre 140 y 180 miligramos, le vamos a solicitar su curva de tolerancia a la glucosa con 100 gramos. ¿En qué consiste esta prueba? Pues consiste en la medición de la glucosa central en ayuno. Esta prueba sí tiene que realizarse con 8 horas de ayuno y realizar posterior a la carga de 100 gramos por la medición de 3 valores de glucosa, cada hora de separación entre cada una. Como les mencionaba, esta prueba sí requiere ayuno de 8 horas, 3 días previos a la realización. Se sugiere una dieta sin restricción de carbohidratos para que no haya un sesgo, ni restricción de actividad física, es decir, que la paciente siga realizando sus actividades habituales. La paciente debe encontrarse en reposo, sin fumar, obviamente, y es muy importante checar que no tenga ningún proceso infeccioso concomitante con la realización de la prueba. Si la curva de tolerancia a la glucosa de 100 gramos nos muestra 2 o más valores alterados, ya podemos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional, aunque también aquí les comento que ya se han realizado varios estudios en los que nos indican que incluso con un solo valor alterado, la paciente tiene posibilidades altas de complicaciones perinatales.
Por lo tanto, estrictamente necesitaríamos 2 valores alterados para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Sin embargo, si la paciente presenta al menos un valor, no hay que perder el seguimiento y hay que estar muy al pendiente de que esta paciente no presente más adelante alguna complicación. Cuando optamos por realizar el diagnóstico a través de un solo paso, es decir, solamente con una curva de tolerancia oral a la glucosa directa con 75 gramos, recuérdenlo, es muy importante el gramaje de la glucosa que le van a administrar a su paciente. Si solicitamos esta curva con 75 gramos, vamos a hacer el diagnóstico en un solo paso, porque no estamos haciendo tamiz, no estamos indicando ninguna previa antes. Y se considera positiva para diabetes gestacional si esta muestra un valor alterado. Con solo un valor alterado hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional, siendo nuestros puntos de corte que una glucosa en ayuno arriba de 92, a la hora después de la carga de 75 gramos arriba de 180 o a las 2 horas mayor a 153, eso ya se cataloga como diabetes gestacional. De esta manera también podemos ser más prácticos y si su paciente está en segundo y tercer trimestre y ustedes van a hacer la investigación de si tiene o no diabetes gestacional, pero resulta que la paciente se hizo una química sanguínea y trae un valor aislado, ¿no? De una glucosa en ayuno. Si esta se encuentra por arriba de 92, pues ya no vale la pena que la sometan a una curva de tolerancia a la glucosa, porque ya están teniendo uno de los 3 valores positivos. Entonces, cualquier paciente que se presente con ustedes, segundo y tercer trimestre del embarazo, con una glucosa aislada en ayuno arriba de 92, ya no le hagan más pruebas, ya no la sometan a cargas de glucosa, ya pueden hacer el diagnóstico de diabetes gestacional, puesto que es uno de los puntos de corte a considerar. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Realizar el diagnóstico de diabetes gestacional en un solo paso o en 2 pasos? Esa es una interrogante que nos hemos hecho durante mucho tiempo, desde que salió realmente en las guías internacionales, el hecho de que podíamos hacerlo simplemente con una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Y bueno, ¿qué es lo que se encontró? Se realizó un metaanálisis en el 2018 de 4 ensayos aleatorizados. El número total de mujeres estudiadas fueron 2.582 y en este estudio, en este metaanálisis, se encontró que el diagnóstico de un solo paso resultó en mejores resultados perinatales para estas pacientes, porque se encontró que disminuían los riesgos de recién nacido grande para la edad gestacional, es decir, que el bebé naciera con un peso por arriba del percentil 90 para su edad gestacional. Vean cómo aquí el riesgo relativo se encuentra por debajo de la unidad, por lo cual sabemos que es protector. También disminuía el riesgo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales con un RR de 0.49 y una hipoglucemia, disminuía el riesgo de hipoglucemia neonatal con un RR de 0.52. Es decir, realizar el diagnóstico de diabetes en el segundo y tercer trimestre con un solo paso, con la curva de tolerancia a la glucosa 75 gramos, pues se ha visto que tiene mejores resultados en cuanto a que disminuye estos riesgos para el recién nacido. Bueno, de esta manera, yo creo que la parte más importante de esta plática, aquí tengo en conjunto todas las pruebas que podemos realizar para el diagnóstico de hiperglucemia en cualquier etapa de la vida, pero enfocándonos sobre todo, pues cuando esta hiperglucemia la estamos encontrando durante el embarazo. De esta manera, vean cómo tanto antes del embarazo, es decir, en una consulta preconcepcional en una mujer adulta no embarazada, o en una mujer que se encuentra cursando con el primer trimestre de gestación, es decir, hasta la semana 14, se considera primer trimestre, las formas en las que tenemos para diagnosticar diabetes serían estas. Recuerden que tanto por la Asociación Americana de Diabetes como por la Organización Mundial de la Salud, si tenemos una hemoglobina glucosilada por arriba de 6.5, en ayuno ya podríamos catalogar a esta paciente como diabética gestacional. Cuando realizamos una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos en primer trimestre, es decir, antes de la semana 14 de gestación, nos vamos a basar en los valores de ayuno por arriba de 126 o a las 2 horas después de la carga de 75 gramos por arriba de 200. Si cualquiera de estos 2 valores los tenemos presentes, ya podemos catalogar a nuestra paciente como diabética gestacional, pregestacional o diabetes manifiesta en primer trimestre.
Ahora, cuando tenemos a nuestra paciente ya en segundo y tercer trimestre, estas serían las maneras que tenemos para valorar su diabetes. Si utilizamos la secuencia de 2 pasos para el diagnóstico, lo que vamos a hacer es, pues, con una prueba tamiz, administrando 50 gramos de glucosa, si a la hora de la carga esa paciente sale por arriba de 182 miligramos sobre decilitro, ya en automático diagnosticamos diabetes gestacional. Y si sale el tamiz alterado por arriba de 130 o 140, pero sin llegar a este valor, lo que vamos a hacer es solicitar una curva de tolerancia con 100 gramos. Y de esta manera vamos a esperar obtener al menos 2 valores por arriba de estos puntos de corte para decir que hay diabetes gestacional. Si encontramos a la glucosa basal por arriba de 95, y si encontramos a la hora después de la carga de 100 gramos por arriba de 180, a las 2 horas de 155 o a las 3 horas de 140, ya con 2 valores positivos hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Pero recuerden, por favor, que si solo tuvieran un valor alterado, de todas maneras no deben descuidar a su paciente y deben dar seguimiento por el riesgo de complicaciones perinatales. De igual manera, si tuvieran una prueba tamiz alterada y posteriormente una curva de 100 gramos negativa, descartamos por ese momento diabetes gestacional, pero esa paciente también tiene alto riesgo de complicaciones perinatales y hay que continuar el seguimiento y vigilancia de sus glucosas. Si quieren ustedes con una química sanguínea o si quieren más adelante realizar algún otro estudio, como una curva de tolerancia a la glucosa 75 gramos, pues puede ser válido, pero no descuidarla y no asumir que ya no va a presentar ninguna complicación. Y finalmente, pues la técnica o la forma en la que sugerimos que se haga el diagnóstico de diabetes en segundo y tercer trimestre, pues es a través de la curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, que recuerden que es un solo paso, y tomando en cuenta los puntos de corte de 92 de glucosa en ayuno o más, a la hora 180 o más y a las 2 horas 153 o más, podremos hacer el diagnóstico ya de diabetes gestacional con un solo valor alterado. Les dejo esta tablita que se me hace muy práctica para que no la olvidemos, incluso pueden imprimirla, ponerla en su consultorio y porque realmente sí son muchos valores, muchos números que aprenderse, pero igual teniendo esta gráfica o este cuadrito impreso va a ser más fácil para ustedes que puedan hacer el diagnóstico en sus pacientes. Ahora, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta cuando se diagnostica diabetes en el embarazo? Pues yo sugeriría que estos son los principales aspectos a tomar en cuenta. Primero, pues que es una responsabilidad para iniciar cambios. El detectar una glucosa elevada durante el embarazo o previo a es indicativo para que nosotros orientemos a nuestra paciente en que cambie su alimentación y en el estilo de vida. Mayor frecuencia de visitas prenatales, pues obviamente que vamos a tener que ver con mayor frecuencia esta paciente para estar al pendiente de sus niveles de glucosa. También va a requerir mayor monitoreo de la glucosa, incluso pedirle a nuestra paciente que compre un glucómetro para que podamos tener una monitorización en domicilio y nos sea más fácil ajustar tratamiento. Claro que también vamos a estar más al pendiente del feto y a lo mejor va a requerir que hagamos más pruebas de bienestar fetal para pues garantizar que tengamos un buen resultado. Obviamente al detectar hiperglucemia en el embarazo, pues si las medidas de alimentación y el estilo de vida no son suficientes, pues seguramente tendremos que iniciar terapia farmacológica. Sí puede incrementar este diagnóstico y lo que le expliquemos a nuestra paciente, aumentar su ansiedad durante el embarazo o que no lo disfrute como lo hubiera disfrutado, pero hay que concientizar a nuestras pacientes de que no es algo grave, sin embargo que lo estamos detectando oportunamente y si ella lleva un tratamiento adecuado, seguramente su embarazo será muy parecido a un embarazo normoevolutivo. El hecho de encontrar hiperglucemia en nuestras embarazadas, pues sí va a aumentar las intervenciones que hagamos en ellas, inclusive más, en ocasiones muchos médicos optan por la indicación de cesárea, lo cual, si todo va bien con el crecimiento del feto y las condiciones obstétricas están favorables, no tiene por qué someterse a una cesárea a la paciente, puede darse perfectamente la inducción de un parto o la atención de un parto vaginal. Entonces, esto ya dependerá de las condiciones obstétricas, pero sí como médicos seamos muy conscientes de diagnosticar, pero no sobreactuar. Ahora, es importante también, no solamente durante el control prenatal, identificar esta hiperglucemia,
sino que a corto y a largo plazo podemos mejorar la salud de estas mujeres. A corto plazo, pues vamos a reducir una morbilidad tanto fetal como materna, particularmente pues por la macrosomía, la distocia de hombros y la preeclampsia que puede ocasionar graves daños en nuestra paciente embarazada, pero también a largo plazo, puesto que el hecho de que controlemos su glucosa durante el embarazo va a reducir muchos riesgos. Para el desarrollo de diabetes tipo 2, se ha visto que las pacientes que desarrollan diabetes durante su embarazo tienen hasta 7 veces más riesgo de que en años posteriores ya sean diabética tipo 2 definitiva. Incluso también aumenta hasta 2 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular y de enfermedad renal posterior al embarazo. Por lo tanto, es importante darle seguimiento más allá del embarazo. Ninguna de las pruebas de detección utilizadas pues se asocian con efectos dañinos maternos o fetales y los efectos secundarios son mínimos. Entonces, yo creo que como conclusiones podríamos decir que se recomienda sobre todo la valoración de nuestra paciente desde la primer consulta prenatal si tiene factores de riesgo. Si las pruebas fueron negativas en primer trimestre, es importante volver a valorar entre la semana 24 a 28. El diagnóstico de un solo paso se ha asociado a muchos mejores resultados perinatales y es por eso que la mayoría de las sociedades internacionales recomienda que sea en un solo paso. Y recuerden que un tamiz alterado no descarta la posibilidad de complicaciones, por lo tanto, esto apoya más aún el diagnóstico en un solo paso. Pues espero que haya quedado como claro los métodos diagnósticos que tenemos para diabetes gestacional. Agradezco a mis colegas de Mazatlán por la invitación a este primer foro virtual y dejo mi correo electrónico por si hubiera alguna duda o sugerencia. Muchísimas gracias.